Gente en Obra y televidentes de Tele 30 Multimedia. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Gustavo Salles. La vez pasada, el miércoles próximo pasado, por razones de trabajo no pudo estar acá presente. Y bueno, hoy tenemos el gusto de contar con él, así que ya, por sin perder tiempo, le doy la bienvenida, doctor. Y bueno, entramos de lleno al tema que hoy por hoy pienso, por lo que hablamos antes, que es lo de más importancia que está pasando en el Uruguay. Bueno, muchas gracias por la invitación y con todo gusto como siempre. Sí, efectivamente, como hablábamos antes de la audición con el estimado periodista Gustavo Frank, el tema que hoy, digamos, constituye una verdadera preocupación para quienes estamos en conocimiento de las características del emprendimiento, de los impactos que va a generar y de las personas que están detrás de las empresas que llevan adelante este emprendimiento, es el tema de Aratirí. Aratirí, que significa relámpago en guaraní, es un proyecto de explotación minera a cielo abierto que representa la ocupación de aproximadamente 110.000 hectáreas, o sea, 3 veces el departamento de Montevideo, enclavada en el centro del país, afectando fundamentalmente la zona del centro-este, Durazno, Rocha, 33, y que, bueno, más allá de las preocupaciones de carácter medioambientales que implica ese emprendimiento tan importante, de tanta consecuencias para el país, yo digo que lo que hay que resaltar, lo preocupante, como les decía al principio, es que el gobierno de Tabaré Vázquez, el Partido Socialista fundamentalmente, traen ese emprendimiento, yo no sé si conscientes o no de que el mismo es un emprendimiento que está absolutamente financiado por la mafia rusa, la mafia de Kazajistán, esa república ex socialista soviética, 9º país en el mundo por su extensión, y que viene en principio disfrazado ese emprendimiento por una empresa, Samin Ferrou, que es lo que en la jerga internacional referida a las explotaciones mineras se llama una empresa junior. ¿Qué es una empresa junior? Es la empresa que se encarga de desbrozar todo el aspecto previo de carácter político, diríamos, utilizando una metáfora muy conocida, aceitar toda la maquinaria. Por supuesto que es una inversión que anda en el orden de los 1.500 a 2.000 millones de dólares. La literatura internacional nos dice que normalmente las coimas que pagan las multinacionales para la explotación de los recursos naturales de los países anda alrededor del 10% del monto del emprendimiento. Es decir, que ustedes comprenderán que cuando en el país se instala un emprendimiento de 1.500, 2.000 millones de dólares, es dable presumir de que hay 200 millones de dólares para repartir en coimas. Entonces también es dable pensar que estos emprendimientos caminen sobre rieles. Pero les quería decir cuáles son las características externas, las apariencias que tiene este emprendimiento, que nosotros estamos investigando en profundidad porque tenemos la intención de llevarlo ante la justicia del crimen organizado. La empresa que aparece es entonces Samin Ferrou,
con un personaje conocido internacionalmente, un hindú, Abargal, que constituye entonces esa empresa de carácter junior. Pero seguramente, siguiendo el precedente sentado en Brasil, donde esta empresa junior, Samin, genera los primeros pasos de un emprendimiento minero llamado Bamin, Bahía Mineral, después que tiene armado toda la estructura, después que tiene aceitado todos los engranajes políticos, ¿qué hace? Vende la empresa a la otra empresa, a la empresa cuya propiedad, cuyos accionistas son una troika, es decir, son tres personajes, un uzbeco, un kazajo y un ruso, que constituyen la empresa Eurasian Natural Resource Company, ENRC. Esa es la verdadera empresa que va a llevar adelante el emprendimiento de Aratiri en el futuro, y que esa empresa está constituida por estos tres siniestros personajes vinculados nada menos en lo que tiene que ver con su acumulación patrimonial a la estafa que los coroneles de la KGB y los ex miembros de la cúpula del Partido Comunista, los bolcheviques renegados, efectuaron con respecto al pueblo ruso, vendiendo, o yo diría estafando, la venta de las empresas estatales que explotaban los recursos naturales. Esa verdadera gestión apátrida y de traición que llevó adelante, reitero, los comunistas, los bolcheviques renegados y los coroneles de la KGB. Por supuesto que en Eurasian Natural Resource sobran los miembros, o mejor dicho, los ex miembros del Partido Comunista integrantes de la KGB. Ahora, amigos, yo quiero que ustedes tomen conciencia de lo que significa que elementos del Frente Amplio viabilicen la llegada al país de este tipo de empresarios, de este tipo de corporaciones, de este tipo de empresas, porque ustedes podrán entender que es una suerte de cabecera de playa, es un desembarco en el país para luego continuar con todos los negocios absolutamente espurios que llevan adelante este tipo de troika, este tipo de mafias. Lo presentan, lo adornan como un emprendimiento que va a generar empleo. Sin duda que va a generar empleo, pero también nosotros tenemos que evaluar, por un lado, los impactos de carácter económicos, por cuanto toda la zona esas de 110.000 hectáreas dejan de producir lo que están produciendo actualmente, esa producción agraria y pecuaria tradicional del país, para pasar a ser un gran cráter que en algunos casos puede llegar a tener hasta más de 350 metros. Luego, el mineral, que aproximadamente se extrae en un 30% del material removido, se conduce hasta el puerto de aguas profundas que se va a construir, que seguramente se va a construir porque está en los planes como elemento estructural de esta inversión. Utiliza agua dulce, ese recurso tan ponderado, tan escaso en el planeta Tierra, nada menos que para transportar los minerales y por lo tanto la contaminación e inutilización de esa agua. Por otra parte, las perforaciones significan también una afectación de las napas. En una palabra, en función de las necesidades de las corporaciones internacionales, en función de la ecuación de beneficios de la mafia kazaja rusa, que además es judeo-kazaja rusa, porque estos tres miembros de la troika, sobre todo uno de ellos, Mazekevich, tiene ciudadanía judía y importantes lazos con el actual gobierno israelí.
naturalmente que ellos, además de esa explotación, maximizando sus ganancias sin importar en absoluto el medio ambiente, constituyen una cabecera de playa, como les acabo de decir, para otro tipo de actividades. Vamos a hacer la presentación procesal para pedirle a la justicia que indague. Yo les tengo que confesar, amigos, que toda nuestra experiencia en materia de denuncias y el estado actual de situación del Poder Judicial nos hace tener pocas expectativas. ¿Por qué? Primero porque el gobierno de partido único, yo le quiero decir, amigos, que no solamente el Frente Amplio apoya el proyecto Aratirí, lo apoya el Partido Colorado, lo apoya Bordaberry, ha hecho campaña junto a Daniel Martínez, que era el ministro de Industria cuando viene este proyecto traído por Puntigliano y por Tabaré Vázquez al país. Bordaberry ha hecho campaña por Aratirí, el Partido Nacional en su conjunto y en su gran mayoría apoyan el emprendimiento, con excepción de el hijo de Lacalle, el diputado Lacalle Pou, que está en contra del proyecto. Tengo entendido que le afecta a campos de propiedad de la familia Lacalle. Pero bueno, está en contra y es digamos, resaltable esa actitud, ¿verdad? Lo demás, el partido único de gobierno al servicio de los intereses corporatocráticos apoyan este emprendimiento. Y fíjense, yo les decía dos cosas. Uno, que tengo pocas expectativas en lo que respecta a la actuación de la justicia. ¿Por qué? Miren, amigos, yo les quiero explicitar algo que los grandes medios de comunicación, por cierto, nunca lo van a exteriorizar, nunca lo van a poner en conocimiento de la opinión pública. ¿Y saben qué? Me estoy refiriendo a una situación de verdadera de condicionamiento, intimidación del Poder Ejecutivo respecto del Poder Judicial. Esta gente que nos gobierna está acostumbrada a los movimientos extorsivos. Estaba acostumbrado a secuestrar y extorsionar. Tienen experiencia. Tienen experiencia, saben manejar esa metodología. Y con el Poder Judicial lo están haciendo. ¿Y cómo lo hacen? Por el lado del bolsillo, que a los uruguayos, por nuestra idiosincrasia, nos afecta mucho. Entonces el Poder Ejecutivo, a través de una norma interpretativa, de una norma del presupuesto, ¿qué hizo? Desenganchó a los jueces, desenganchó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia con respecto al sueldo de los ministros de Estado. Entonces ya no se dan los aumentos de los ministros de la Corte y de los jueces en función de los aumentos de esos, digamos, importantes aumentos que se otorga para sí el Poder Ejecutivo. Ya no tiene el Poder Judicial de mantenerse esta norma, este proyecto de norma interpretativa, la capacidad de aumentar los sueldos conjuntamente con los ministros del Poder Ejecutivo. Pero recordemos que el presidente siempre habla de negociar, negociar y negociar. Y esa norma interpretativa en este momento está en discusión, está en negociación con la Suprema Corte de Justicia. Y bien entendido el término negociar, en la forma en que se está dando toda esta situación, significa condicionar. En última instancia significa extorsionar. Es muy probable que tengamos a un Poder Judicial sucumbente, dirigido, yo diría que en una situación de obsecuencia frente a los designios importantes del Poder Ejecutivo. ¿Y por qué entonces la poca esperanza de esta presentación procesal? Y porque seguramente cuando llegue este tipo de denuncia con respecto a este tipo de empresas, a este tipo de emprendimientos corporativos, allí se haga notar, allí se efectivice, allí se objetive esa situación de sucumbencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. En una palabra, está atado el Poder Judicial a los recursos presupuestales, a las interpretaciones y a esta metodología que lleva adelante el Poder Ejecutivo. Doctor, ¿me permite una ¿Cómo no? interrupción? Con todo gusto.
tuve una llamada recién y me acordé cuando usted dijo Puntigliano de otro hecho. Y la llamada que recibí en este momento dice que una de las personas que está metida en este emprendimiento es Augusto Gregori, el coordinador general de todos los servicios de inteligencia del Uruguay. Está acá. Sí. Esa es una de las personas. Y segundo, usted nombró Puntigliano. Sí, señor. Y yo Puntigliano me trajo a la memoria hace muchos años, no me acuerdo, más de 20 y pico de años, que yo había sentido veo que los gorriones están por todos lados, hay pajaritos por todos lados. A mí un pajarito me contó que el papá de este señor Puntigliano estaba vinculado a servicios internacionales de inteligencia, que en este caso podía ser la KGB. De la ex Unión Soviética. Claro. Entonces me está cerrando lo que usted me está dando, los titulares que está ahora profundizando, me está cerrando por otro lado de acá. Sí, y yo le quiero, además, por mi profesión de abogado especialista en materia penal, yo tengo que aportar pruebas cuando hacemos aseveraciones, y usted como periodista también. Sí. Yo quiero recordar. Por eso le dije un pajarito. Exactamente. Yo quiero recordar que el ex senador Huidobro, cuando se le preguntó en el periódico La Diaria con respecto a este emprendimiento, dijo que había que mirarlo con 7 lupas. Y luego, ya no en forma pública, sino en conversaciones privadas, él dijo a los productores de las zonas afectadas que fueron a hablar con él, que él no iba a defender el proyecto, y que el proyecto lo tenía que defender el Partido Socialista, que había sido el que lo había traído. Y cuando se refiere al Partido Socialista, naturalmente se está refiriendo al doctor Tabaré Vázquez, claro, sin lugar a ninguna duda. Recordemos, por otra parte, que en una alocución pública el doctor Tabaré Vázquez se refirió al ingeniero Fernando Puntigliano como una persona que calificaba como para ser candidato a la presidencia de la República por el Frente Amplio. No sabía. Sí, yo lo vi personalmente ese programa. Es decir, que Puntigliano es un verdadero delfín de Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez tiene un séquito, tiene allí una corte, una serie de individuos cortesanos, entre los cuales precisamente tenemos que nombrar a Daniel Martínez, a Puntigliano, a Gonzalo Fernández, Víctor Rossi. Efectivamente, que son los hombres de confianza de él, ¿verdad? Y de confianza de él. De él. No del pueblo. No, son de confianza de Tabaré Vázquez. Por eso. Para los negocios de Tabaré Vázquez. Por eso le digo. Ustedes recuerden que el tema de la secta Moon está vinculado al doctor Gonzalo Fernández, al señor Víctor Rossi, al doctor Tabaré Vázquez, ¿verdad? Y que significaron 28 millones y medio de pérdida para el Uruguay. No sé para ellos, pero para el Uruguay 28 millones y medio. Ahora, eso es un vuelto, eso es una propina comparado con lo que significa este emprendimiento de la mafia de Kazajistán. Esto ya es otra cosa. Esto ya es verdaderamente preocupante, sobre todo para quienes tenemos hijos y nietos, porque una vez que desembarcan estas mafias, entre las que se caracteriza la actividad vinculada al tráfico de personas y a la explotación de la prostitución infantil. Es más, uno de estos individuos de la troika kazaja fue detenido por las autoridades belgas, porque no estoy seguro si son las belgas, pero fue detenido por una de las autoridades europeas por navegar en el yate del expresidente turco Atatürk, un yate maravilloso, en medio de una orgía de menores. De menores. Todas estas mafias de la ex Unión Soviética, digamos que están muy vinculadas a la explotación de la prostitución infantil. Son las mafias blancas que se llaman, ¿o no? Yo por mafia blanca tenía la mafia de los médicos, pero bueno, no sé si también se extiende a ellos, pero bueno, no, el tema es que lo preocupante de todo esto es que toda esta información, por el poder del dinero, porque si se sigue trepando en las conexiones financieras, está también en juego un hindú, uno de los hombres más ricos de la India, que es el señor Mittal,
que es un agente de la dinastía financiera judía Rothschild. Es decir, que no es desacertado ni es aventurado decir que en última instancia el proyecto es un proyecto Rothschild. Es decir, estamos hablando de los dueños del mundo. Yo les decía que los medios de comunicación no se van a hacer eco de estos accionamientos, que además, digo la verdad, son accionamientos peligrosos. Sí. Esto implica para quien osa hurgar en estos temas un verdadero peligro. Es cierto. Son mafias que no juegan, son mafias que están acostumbrados a metodologías muy drásticas y que lamentablemente las trae el Frente Amplio, lamentablemente las trae el doctor Tabaré Vázquez. Y lo que es más lamentable aún y peligroso es que Tabaré Vázquez se está perfilando como futuro presidente. Eso sí. Nuevamente. Y yo lo decía el otro día en CX36, yo soy profundamente ateo, pero en este caso, por lo menos como dicho popular, vale la pena repetirlo. Líbrenos Dios de que este individuo sea nuevamente presidente. Porque pese a todas nuestras denuncias y en función de lo que nosotros acabábamos de describir, esa suerte de condicionamiento que tiene el Poder Judicial, todas las denuncias de corrupción que nosotros efectuamos no han tenido por el momento eco o resultado final. Pero permítanme recordarles algo, amigos. El doctor Tabaré Vázquez fue el presidente de la República en el periodo 2005-2010, y el 2005, el 1 de marzo, llega al gobierno y lo primero que hace es decreta la emergencia humanitaria carcelaria. Es decir, que toma conciencia del estado de tortura en el que viven los presos. Pero cuando se va de la presidencia, se lleva el récord histórico de presos muertos en cárceles y la peor situación carcelaria de la historia del país. Entonces, por supuesto que también inmerso en una cantidad de escándalos que se están investigando, como es el caso, por ejemplo, de la compra de las embarcaciones portuguesas, esos trastos viejos que trajo, el plan Ceibal, que nunca se ha investigado, que es un plan que lo ha impuesto la masonería y la CIA en el país. Tenemos la investigación del hijo. De los negocios con Venezuela. Tenemos la anulación del proceso de los peiranos, donde el doctor Gonzalo Fernández redacta una ley con nombre y apellido, la ley Casmu Peirano. Es decir, los antecedentes del gobierno del doctor Tabaré Vázquez perfectamente explican y justifican este tipo de emprendimiento verdaderamente mafioso que viene a ubicarse, a afincar en el país y que moviliza nuestra preocupación y nuestra acción profesional. Bueno, yo le agradezco a este doctor, creo que si no me equivoco, obvio, llegamos a la hora. Bueno, lo que usted acaba de decir, espero que sea eco del pueblo. Sí, los medios de comunicación no se van a hacer eco, porque Aratirí viene con mucho dinero a comprar espacios publicitarios, y ustedes saben que los medios de comunicación son empresas capitalistas. Vamos a hacer una cosa, bueno, nos despedimos y seguimos 4 minutos más con Tele 30. Lo que usted indique. Nos despedimos de los oyentes de Gente en Obra. Correcto. Y nosotros seguimos 4 minutos más. Con todo gusto. Gracias a la gente en Obra que nos están escuchando y que recapaciten un poco, ¿no? Y que se informen sobre este ¿verdad? Proyecto, que sí. no es tan difícil informarse en este país, es un país muy chico y todos nos conocemos. Yo le agradezco mucho, doctor. Al contrario, le agradecido soy yo. Bueno, como le venía diciendo, doctor, esto, lo que usted dice, esto no va a haber un eco en forma inmediata,
y los medios de comunicación masivos y menos grandes, ¿verdad? No, por el contrario, Gustavo, yo no sé hasta qué punto inclusive nuestras denuncias no sean objeto precisamente de una ingeniería jurídica por la cual se intente neutralizarla a través de la denuncia hacia nuestra persona, ¿verdad? ¿Ah, sí? Es muy probable. Como un boomerang. Claro, no, es muy probable que todas estas alocuciones que nosotros estamos efectuando, merced al espacio que tú nos brindás, así como el que tenemos nosotros en CX36, sí, no puedan significar, bueno, el detonante para que Aratiri, el emprendimiento, la mafia de Kazajistán, la emprenda judicialmente contra nosotros, para tratar de intimidar. Miren, yo les quiero comentar algo. Los métodos son métodos verdaderamente del bolcheviquismo renegado, de la KGB. Han mandado policía a hablar con los productores que se oponen, a intimidarlos. Estamos hablando acá. En el Uruguay. Estamos hablando de Uruguay, por supuesto. No, por la duda. Cerro Chato, para ser más claro. Es decir, la gente de Cerro Chato se ha visto conmovida porque va a un policía y les pregunta que por qué se oponen, que el proyecto es bueno, que el proyecto trae trabajo, que el proyecto trae desarrollo, que el proyecto trae industrialización al país. Es decir, una suerte de... Pero claro, pero con la presencia de un policía. ¿Qué tiene que hacer un policía? Nada. Fomentando o propagandeando un proyecto que en última instancia sabemos que detrás de él está la mafia de la ex Unión Soviética, la mafia judeo-kazaja. Bueno, ya esto nos está dando la pauta de la metodología de esta gente, y también nos está dando la pauta para aquellos operadores sociales, jurídicos, políticos, como el caso de quien habla, de los peligros que podemos enfrentar. Y por supuesto, poner de manifiesto la vulnerabilidad de nuestra persona. Nosotros caminamos solitos, libremente, por todos lados, ¿verdad? Y con total desaprensión, como cualquier ciudadano común, es decir, que somos altamente vulnerables. E imagínense que un emprendimiento de esta naturaleza, con los personajes siniestros que están detrás de ella, cuando es objeto de una exposición pública, buscan neutralizarla inmediatamente. Esta gente, los kazajos, ya han tenido a nivel internacional varios enjuiciamientos. Ah, sí. Varios enjuiciamientos por defraudaciones tributarias, por estafa, por tráfico. Así que verdaderamente es un llamado de alerta a la población. Y vean lo que está defendiendo el Frente Amplio, vean lo que está defendiendo el señor Bordaberry, vean lo que está defendiendo el señor Larrañaga. Pero no hay nadie del otro lado. Y por el momento del otro lado está el fiscal Viana, por los impactos medioambientales y también por este tema, porque pidió información al Ministerio del Interior. En la parte interna, un poquito allí hay una puja, pero es una puja por intereses espurios entre el MPP y el Partido Socialista. Por eso, en función de esa puja de intereses, es que Huidobro dice, bueno, que la defienda quien la trae. Entonces, que la defienda el Partido Socialista. Pero ostensiblemente el que se ha puesto de punta en este tema es el doctor Salle y los productores afectados que han generado allí un movimiento, pero que es un movimiento que, yo digo la verdad, tiene cierta tibieza, es un tanto anodino, habida cuenta de las características, trascendencia y gravedad de lo que se está denunciando. Bueno, vamos a seguir en la lucha, no vamos a bajar los brazos. Mientras podamos, si no se nos cruce mientras el cuerpo aguante, un kazajo en el camino. Mientras el cuerpo aguante, vamos a seguir. Espero que los que están escuchando, y en este caso los que están viendo Tele 30, presten atención a las denuncias que terminamos de hacer con el doctor Gustavo Salle, ¿verdad? No son denuncias, son hechos. Yo no sé si la palabra está bien. Son hechos que están sucediendo. Yo digo lo siguiente, para que nosotros tengamos este tipo de alocuciones, porque estamos dispuestos a ir a un juzgado a llevar las pruebas que tenemos. Claro. Sin duda. Es decir, que estamos dispuestos a enfrentar una posible actitud de hostigamiento, inclusive de carácter judicial. Perfecto.
Gustavo Salle, muchas gracias por estar nuevamente con Tele 30. Es un honor siempre tenerte como amigo de la casa, de gente noble de Tele 30, ahora de Tele 30. Tenemos más difusión ahora, no solo acá en Uruguay, sino internacional. Capaz que tenemos alguna sorpresa, que alguien se empieza a mover. Y que pueda aportar, los amigos que están en el extranjero y que puedan aportar documentación, que puedan aportar experiencia, que puedan aportar pruebas, todo esto que nosotros estamos denunciando, es verdaderamente muy importante, muy interesante, y es más, es un pedido que estamos haciendo. Aquellos que quieran a la patria, que lo demuestren, no solo con palabras, sino con hechos. Yo voy a dar mi mail, si me permite. ¿Cómo no? Es Sallelourier, todo junto, @gmail. Allí me pueden enviar entonces los comentarios y la información que dispongan. Buenas tardes.